En Éxodo 20, versículos 1 al 6 vamos a leer. Éxodo 20, versículos 1 al 6. Y dice la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gloria a Dios. Bueno, leímos palabra de Dios. El domingo pasado estuvimos viendo tocante la prohibición que se nos da en el segundo mandamiento. Y también estuvimos viendo, hicimos énfasis en la verdad que nos enseña la palabra de Dios, la verdad de que Dios es espíritu. Eso está bien claro en las Escrituras. Dios es espíritu, por tanto la adoración a Dios es espiritual. Dios es espíritu. La Biblia nos nos deja saber la prohibición y nos prohíbe hacernos imágenes. Ahora, si se acuerdan hace un tiempo atrás cuando vimos Mateo 7, Jesucristo dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y vimos de que ahí no se nos está prohibiendo todo tipo de juzgar, sino un específico tipo de juzgar. Y así lo es en Éxodo 20, versículos 4 y 5. No se nos está prohibiendo hacer imágenes, cualquier tipo de imagen, sino un tipo de imagen en específico que se nos está prohibiendo. Y es un tipo de imagen en el cual son imágenes que se hacen con el fin, con el propósito de estimular a las personas a adoración o a que los anime a adorar a Dios. Así que sí, aún hacerte una imagen para adorar al verdadero Dios te es pecado. Porque Dios dice: no te hagas una imagen, no hagas nada que me represente a mí, porque no hay nada físico o algo que tú puedas crear para representarme a mí. Es lo que dice Dios. Y es lo que está diciendo Dios: no puedes hacer algo. Dios no quiere ser representado por algo físico, no quiere que le adores por medio de algo hecho de yeso, alguna escultura, alguna figura hecha de piedra, de metal, lo que sea, de bronce. Dios no quiere ser adorado por medio de ciertas imágenes. Y hoy en día vamos a seguir viendo el tema: no te hagas una imagen para adorar al verdadero Dios, la segunda parte. Y vamos a hablar un poco tocante las consecuencias de no adorar en espíritu y en verdad. Y al por qué la prohibición y las consecuencias de no tomar en cuenta el segundo mandamiento, a lo que esto guía a ciertas personas y ha guiado a las personas a hacer. En la Iglesia Católica Romana se cree de la intercesión de los santos. Y vamos a estar viendo eso. Vamos a estar viendo si es bíblico esto o no es bíblico. Porque como dije, a no tomar en cuenta el segundo mandamiento te va a guiar a ciertos errores. Así que hemos visto de que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y Dios nos prohíbe a hacernos imágenes, aún imágenes que representen al Dios verdadero, según, entre comillas, que representen al Dios verdadero, porque obviamente no hay nada que pueda representar al Dios verdadero, porque Dios es espíritu, Dios no es material, Dios no es materia, Dios no es yeso, no es piedra, no es bronce, no es oro. Dios es espíritu, Dios es eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente, Dios es todopoderoso. No hay nada que pueda representarlo. Así que, viendo en Éxodo 20, versículos 4 y 5, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, así que no te inclines a ellas, aun si es una imagen que según debe representar al Dios verdadero. No te inclines a ella, ni que según quiera representar a alguien piadoso. No te inclines a ellas. Obviamente este mandamiento está siendo quebrantado a menudo en ciertas religiones.
no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni le des honra. Y vemos que hoy en día hay muchos que le dan honra a ciertas imágenes. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que no es provisión para hacer todo tipo de imágenes, sino unas imágenes en específico. Imágenes que están hechas con el fin de que te sirvan para un culto de adoración, un culto espiritual, con el fin de que tú te inclines ante ellas, te postres ante ellas o las honres, como hoy en día la Iglesia Católica Romana hace, de llevar estas imágenes, las sacan a pasear, las visten, las miran con devoción, las honran, creen que tienen cierto poder espiritual, que pueden conectarlos a ese ser espiritual que representa. Entonces, en el momento que una persona le atribuye cierto poder, por lo más mínimo que sea, cierto poder espiritual, es el momento que esa imagen para de ser simplemente una imagen y llega a ser un ídolo, y es lo que Dios está prohibiendo. Un ídolo es una imagen a la cual las personas le atribuyen cierto poder espiritual, que son necesarias para ellos para poder adorar en su culto. Es lo que Dios está prohibiendo. Vamos aquí en Éxodo 32, repasando un poco de lo que vimos. Éxodo 32, versículos 1 al 5. Viendo la prohibición y viendo cómo Dios es claro, y viendo cómo el pueblo de Israel, después que salió del pueblo de Egipto, cómo es que ellos quisieron ver algo físico. Quisieron que se hiciese una imagen que represente al Dios poderoso, a Jehová de los ejércitos. Y vemos cómo aún eso les fue pecado. Así que es pecado querer hacer una imagen que represente a Dios Padre, o al Dios Hijo, o al Dios Espíritu Santo. Es una prohibición. Porque obviamente no te hagas una imagen que represente a Dios. Y Dios es triuno. Dios es uno en esencia, tres en persona. Entonces es prohibido hacerte una imagen del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. En Éxodo 32, versículos 1 al 5 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses. Y aquí es Elohim, en otra traducción dice: haznos a Dios que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traérmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, y hizo de ello un becerro de fundición. Y ya dije que ellos creían. ¿Por qué un becerro? Porque ellos creían en ese entonces, miraban un becerro como algo que representaba poder, fuerza. Entonces Dios los había sacado con gran poder del pueblo de Egipto. Habían visto el poder de Dios. Querían algo que representara a Dios, representara el poder de Dios, la fuerza de Dios. Entonces un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, o este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta. ¿A quién? Fiesta para Jehová. Mañana será fiesta para Jehová. En el pensamiento de ellos es que no es que Aarón está diciendo: bueno, te voy a hacer otros dioses, un Dios extraño, un nuevo Dios. No, sino que aquí está tu Dios que te sacó de Egipto. Y ellos en su pensamiento quieren honrar, adorar al Dios que los sacó de Egipto por medio de este becerro. Entonces por eso que dice, pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para ¿quién? Para Jehová. Ellos no estaban pensando a festejar a otros dioses, estaban en su corazón queriendo festejar a Dios que los había sacado, a Jehová, por medio de este becerro. Pero eso les era pecado. Esto es prohibido por Dios. Tú no puedes hacerte una imagen y querer por medio de esa imagen, querer adorar al Dios creador del cielo y la tierra. Es una prohibición. Y sabemos de que Dios no está prohibiendo hacer cualquier tipo de imágenes. Lo sabemos. ¿Por qué? Porque vemos que en Éxodo 25, 18 nos dice esto. Yéndose atrás, en Éxodo 25, 18,
vemos de que Dios aún manda hacer ciertas imágenes. Así que vemos claramente de que Dios no está prohibiendo hacer en totalidad cualquier tipo de imagen, sino unas en específico, y son aquellas que te van a servir para un culto espiritual, aquellas que te inspiren o que quieran representar al Dios divino, porque no, es prohibición. En Éxodo 25:18 dice así: harás también, esto es Dios, harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. Así que vemos que aquí Dios está mandando hacer imágenes. Así que en Éxodo 20, Dios no está prohibiendo hacer cualquier tipo de imagen. No es de que diga no te hagas nada de imágenes, no puedes tener alguna escultura, no puedes tener estas flores, no puedes tener una foto. Dios no está prohibiendo eso. Lo que está prohibiendo es una específica o un específico tipo de imágenes, y son imágenes a las cuales se les atribuye cierto poder espiritual, por más mínimo que sea ese poder espiritual que le atribuyes. Para de ser una simple imagen y llega a ser un ídolo, y es lo que Dios está prohibiendo. Son imágenes con el fin de que te inspiren, según tú, te ayuden a adorar al ser que representa. Es prohibido por Dios. Y es por eso que Dios dice esto en Deuteronomio, y en Deuteronomio 4, versículos 15 al 16. Dios es bien claro. En Deuteronomio 4, 15 y 16, o más bien podemos ver cuántas veces esto se menciona. Podemos comenzar desde el 12. Dice, o más bien leemos el 12, de ahí brincamos al 15. Dice: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Dice Dios, ninguna figura visteis. Oíste su voz, pero no vistes ninguna figura. No vistes ninguna figura. ¿Por qué? Obviamente, si hubieran visto una figura, iban a ser tentados a hacerse una escultura y decir, esto es nuestro Dios. Sigue diciendo el versículo 15, dice al 16: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Así que Dios lo prohíbe. Dios es espíritu, por tanto es prohibición. Tú no puedes hacer una imagen y decir esto representa a tu Dios, porque Dios es espiritual, no es material, no es materia. No vistes nada, oíste su voz, pero no vistes ninguna figura. No te corrompas, no hagas una imagen. No hagas ni aún una imagen queriendo representar al Dios verdadero. Obviamente algunos dicen, no, es que la prohibición es de hacer imágenes para representar a otros dioses. Bueno, sí. Pero Dios aquí aún está prohibiendo hacer imagen que representa al Dios verdadero. No lo puede hacer ni para otros dioses que representan a otros dioses, porque son falsos, no existen, ni para representar al Dios verdadero. No lo puedes hacer. Así que Roma te dice media verdad con una mentira. Entonces no te puedes hacer ni aún una imagen que represente a Jehová de los ejércitos. No lo puedes hacer. Dios es espíritu. Dios es espíritu, y es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, yendo aquí en Juan 4:24. Vamos a ver algo aquí en Juan 4:24, viendo cómo es que Jesucristo nos deja saber bien claramente que Dios es espíritu, pero vamos a notar algo que también Él dijo. Vamos a notar algo. Vamos a ver quiénes son los que verdaderamente adoran a Dios. ¿Qué actitud tienen ellos en adorar verdaderamente a Dios? En Juan 4:24 dice bien claro, dice nuestro Señor Jesucristo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario que adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Es necesario, es una necesidad que adoren en espíritu y en verdad. Es una necesidad. ¿Por qué? Porque Dios es espiritual. Dios es espiritual. Luego notemos en el versículo 23, dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Noten que dice, ¿por qué es que
¿por qué es que Jesucristo nos dice, mas la hora viene y la hora es cuando los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad? ¿Por qué no simplemente dice eso, sino que dice los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad? Los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad, los verdaderos, porque Dios es espiritual, Dios es espíritu, no es materia, no es físico, no es en espíritu y en materia, no es por vista. No es el que necesites tener algo físico para que te inspire a adorar al Dios que es espiritual. No, los verdaderos adoradores adoran verdaderamente por fe. Ellos creen en Dios. Dios es espíritu. Y adoran en espíritu y en verdad, estando en la verdad, en un correcto entendimiento de quién es Dios. Dios es espiritual. Dios no es material. Dios no está en una escultura. Dios no es representado por una imagen. Esa es la verdad, en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Estos que necesitan una imagen adoran en espíritu y en error. Están orando, o más bien adoran en materia, por fe y en error, porque su adoración no es espiritual. No se acercan a Dios por fe. Es por fe que nos acercamos a Dios. Y Jesucristo dice bien claramente, es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Es necesario. Dios es espíritu, por tanto la adoración a Dios es espiritual. No necesitamos de una imagen. No necesitamos ver una imagen para inspirarnos, para conectarnos al Dios verdadero. No lo necesitamos y es una prohibición. La Iglesia Católica Romana esconde el segundo mandamiento. Eso ya lo mencioné el domingo pasado. Pero ¿por qué es que ellos esconden el segundo mandamiento? ¿Por qué es que ellos esconden el segundo mandamiento? Bueno, porque obviamente ellos tienen estas falsas creencias de la transubstanciación, creen en la hostia y creen obviamente en sus santos, que vamos a ver qué es un santo, pero tienen doctrinas hechas con el fin de desviarte de la verdad, desviarte del verdadero Dios, y te guían, te impulsan a adorar imágenes, a honrar imágenes, a venerar, como ellos le dicen, pero es lo mismo, venerar y adorar. Ellos dicen, no las adoramos, pero es bien obvio, es bien claro, hay mucha evidencia de que ellos sí adoran a las imágenes. Ellos creen que está ahí. Ven a lo que representa la imagen. Necesitan esa imagen. Y eso es un ídolo. Leyendo lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 15, versículos 8. En Mateo 15, repasando un poco de lo que hemos visto en Mateo 15, Mateo 15, versículos 8 al 9, dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es mandamiento de hombre, no es mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios dice, no te hagas escultura. El mandamiento de Roma es, hazte una escultura. Honra las esculturas. Es por eso que tú miras las iglesias yendo ciertos días, llevan a esos monos de yeso, imágenes de yeso, las llevan, las pasean, las honran, se inclinan ante ellas, creen que tienen cierto poder espiritual. Dios dice, no te hagas imagen ni para representarme a mí, ni para que represente a Cristo. Y Roma dice, sí, hay que hacer imágenes, hasta las bendicen. Creen que tienen cierto poder, creen que pueden hacer cierto milagro. Dios dice, no lo hagas. La Iglesia Católica Romana dice, sí hagan las imágenes. Y ahí dice bien claro, pues en vano me honran, en vano me están honrando, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y hemos visto, ¿verdad?, cómo ellos hacen un lado el mandamiento de Dios y se aferran a sus tradiciones. Como dice el versículo 3, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Quebrantan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Van ahí ciertos días, ciertas fechas, andan ahí llevando los monos, llevando los yesos, besando los yesos, cargando los yesos. Cuando Dios dice no lo hagas, ni aún si tú dices es que te representa al Dios verdadero, es que la prohibición es de no hacerte imágenes que representa a otro Dios. No, ni aún el verdadero Dios no lo puedes hacer, porque obviamente Dios es espíritu y no es materia. Así que Roma y su falsa doctrina de la hostia también. Ellos te ponen la hostia y la ponen ahí en un cáliz, en el Santísimo, y te dicen, aquí está Cristo. Te dan una imagen.
y te postras ante esa hostia. Cuando Dios dice no lo hagas, no lo honres. Y hay gente, literalmente hay gente que cree que van a ciertas fechas, van a sus iglesias, y según se pasan 2, 3 horas, algunos hasta 8 horas, unos hasta un día, creyendo que están enfrente del Santísimo, creyendo que Cristo está en la hostia, según para guardar la hostia. ¿Tú crees que Dios realmente necesita de tu protección? ¿Ven cómo te desvían de la verdad? Dios es Dios todopoderoso. Dios no necesita que nosotros lo guardemos a Él. Dios no es como una imagen que necesita que tú la cuides, que a cierto tiempo le llegues a pintar porque se está despintando. Tengas cuidado cuando ellos la sacan, tienen cuidado porque que no se les caiga, porque en muchas ocasiones se les ha caído y se les ha quebrado y ese santo ya no está, ya no existe, ya se quebró, ya se arruinó. Dios no es como esos monos, como ese yeso que puede ser quebrantado, que puede ser destruido, que necesita de tu cuidado. Así que son desviados, ellos adoran en error, no en la verdad. Luego hablan de la intercesión de los santos, creyendo de que hay ciertos huestes espirituales allá en el cielo que tienen cierto poder para poder escuchar tu oración y interceder por ti ante Dios el Padre, cuando eso no es bíblico. Eso no es bíblico. La intercesión de los santos no es algo bíblico. Y muchos de ellos tienen sus santos y honran esos santos y le dan gloria a sus santos. Muchos dicen, a mí me gusta San Pedro, San Judas. San Judas es muy milagroso y lo tienen ahí en su cuarto. Lo tienen ahí en sus carros, lo tienen colgado en sus vehículos. Y dicen, este es mi santo favorito. Y le están dando honra a una imagen. Y le están dando gloria a una imagen. Y no al Dios Altísimo. Están deshonrando a Dios. Porque ellos en su corazón tienen a un santo que no existe, San Judas. Y dice, este es mi santo favorito. Yo creo en Dios, pero tengo mucha fe en mi santo. Hasta tienen días especiales cuando celebran su santo. Cuando Dios dice, no lo hagas, no te inclines, no las honres. Y ellos, ¿qué es lo que hacen? Se inclinan ante esas imágenes y honran esas imágenes cuando Dios es bien claro, no lo hagas. Dios dice, no lo hagas. Roma dice, sí lo haces. Hasta te dan una cierta fecha. Ven y honra al santo. Inclínate ante el santo, ante esta imagen. Entonces Jesús dice, ustedes quebrantan el mandamiento de Dios para aferrarse a sus tradiciones, doctrinas de hombres. Y Dios no comparte su gloria con nadie. En eso está bien claro en las Escrituras. Vamos a ir en Isaías 42:8. Isaías 42:8. Dios es bien claro. Isaías 42:8 lo dice bien claro. La Escritura, Dios no comparte su gloria con nadie. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Ni mi alabanza a esculturas. Ni aun si es una escultura que supuestamente representa a Dios. Y ellos están ahí alabando, adorando esas esculturas, honrando, inclinándose ante esas esculturas. Y dice Dios, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. No lo hagas. Dios lo prohíbe. Dios no comparte su gloria. Isaías 46 versículo 9. Isaías 46:9 dice, Isaías 46:9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. No hay nada semejante a Dios. No una imagen no puede representar a Dios. No hay nada semejante a Dios. En el 48, Isaías 48:11 dice, porque por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Mi honra no la daré a otro. Y estos dan honra a imágenes, dan honra a Judas, dan honra a cierto santo, dan honra a María. Y dice Dios, yo no doy mi honra a ningún otro. A ningún otro, mi honra no la daré a otro. No la voy a dar a esculturas, a imágenes. No lo hago, dice Dios. Yo no doy mi honra a nadie más. Solamente a Dios debemos de darle honra y gloria. Exaltarle, glorificarle. Darle gracias a Dios por la vida que tienes. Estás enfermo, llegas a sanar, gloria a Dios por su misericordia. No fue porque San Judas lo hizo, no fue porque un santo lo hizo, sino fue por la misericordia de Dios. Porque Dios es el que te creó, Dios te da la vida y Dios es el que te la quita. No, un santo, el santo no te guarda, no existe.
Un ser que muere no tiene poder, no es omnipresente, no es omnipotente, no es omnisciente como Dios lo es. Solamente Dios. No hay nadie como Dios. No hay nadie semejante a Dios. No hay nadie que tiene ese poder. Solamente Dios tiene el poder de escucharte cuando haces tu oración. Puede escuchar a alguien que está aquí en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, donde sea que esté. Dios lo escucha, pero un santo no tiene ese poder. Un ser no tiene ese poder. Y obviamente vamos a ver lo que es un santo a la luz de la Biblia. La intercesión de los santos no es bíblica. Y eso es lo que vamos a ver. No es bíblica la intercesión de los santos. Así que en vano se acercan a Dios. Un ser, de nuevo, no tiene ese poder de escucharte. La Biblia nos deja saber bien claro quiénes interceden por nosotros allá en el cielo. La Escritura es bien claro. Y nos deja saber quiénes son los que interceden por nosotros. Y en ninguna parte vamos a encontrar de que algún ser que según tuvo cierto, fue un superhéroe espiritualmente hablando, un super cristiano, que muere y fue canonizado, fue declarado por Roma un santo. Nada en la Biblia nos dice que cierto ser, supuesto ser, como enseña Roma, declarado por el Papa, un santo, que tenga poder para escucharte. No lo vemos en las Escrituras. Ninguna parte vemos que Pablo se tome el tiempo para darnos la enseñanza de que, bueno, ciertos seres, ciertos cristianos que fueron súper cristianos, al morir, son declarados santos por Pedro, por el Papa, y de ahí tienen poder de escucharte, tienen omnipresencia, están en todo lugar, lo saben todo, lo ven todo, como Dios Altísimo. No vemos eso no vemos esa enseñanza en las Escrituras. Vamos a ver lo que sí vemos en Romanos. Vamos al libro de Romanos. El libro de Romanos, Romanos 8, versículo 26. Vemos quiénes son los que interceden por nosotros. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu mismo intercede, te deja saber bien claro, es el Espíritu Santo que intercede por nosotros. Pero no vas a encontrar en ninguna parte en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que algún supuesto santo declarado por el Papa que intercede por ti. No vas a encontrar en ninguna parte en la Biblia que María allá en el cielo intercede por ti. No lo vas a encontrar. Hablando de Cristo, en el versículo 34, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. ¿Por qué? Por nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros. Tenemos a Jesucristo que intercede por nosotros. ¿Qué más necesitamos? Si Cristo intercede por nosotros, Dios es amor. Cristo Jesús murió por nosotros. Dio su vida por nosotros. Intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo es omnipotente, omnipresente, omnisciente, al igual Jesucristo. Ellos interceden por nosotros. Pero no vemos en ningún lugar en las Escrituras que algún supuesto santo declarado por la Iglesia Católica Romana interceda por nosotros. No hay nada de eso. No hay ninguna enseñanza. ¿No es eso raro? Algo tan importante así, digamos, si fuera bíblico, Pablo, Pedro, Santiago, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, se hubieran tomado el tiempo de darnos la enseñanza de la intercesión de los santos. Hermanos, cuando un santo, cuando muera Pedro, cuando muera Pablo, tengan por seguridad, acérquense ante ellos. Ellos van a interceder por vosotros allá en el cielo. Van a estar más cerca a Dios. Va a ser para su beneficio de ustedes. Ellos intercedan. Pídanle a San Judas, a San Pedro, a San Pablo. No lo vemos. Pero sí nos deja saber la Escritura que es el Espíritu Santo y Jesucristo quienes interceden por nosotros y nada más. ¿Y qué más necesitamos? Es suficiente. Jesucristo intercede por nosotros y el Espíritu Santo también. Amén. Una pregunta. ¿Qué es un santo a la luz de las Escrituras? ¿Qué es un santo?
¿Qué es un santo? Vamos a ver primeramente qué es un santo a la luz de las Escrituras. En Hebreos 10:14, cuando vimos también hablando de la santidad, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, primera y segunda parte, hicimos 2 predicaciones y entendimos lo que es un santo. Hebreos 10:14, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Quién es un santo? ¿Quién es un santo? ¿Será que lo es como lo dice Roma? Que más adelante lo voy a explicar un poquito, si no han captado. En Hebreos 10:14 dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Esto es Jesucristo. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. A los santificados. Todo aquel que viene en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús es un santo. Somos santos. No tenemos que esperar para morir. No tenemos que ser unos superhéroes cristianos y ser declarados por Roma santos para ser llamados santos. No, la Biblia dice que el que viene al arrepentimiento y cree en Jesucristo por Dios es declarado un santo. Es un santo. Es lo que vemos en las Escrituras. Así que Roma miente. ¿Quiénes son los santos? Todo aquel redimido, todo aquel que ha sido justificado, todo cristiano, genuinamente salvo, es un santo. Somos santos. Somos llamados a vivir en santidad, porque Dios es santo. En Romanos 1:7 también, Romanos 1:7, Romanos capítulo 1, estamos viendo que a la luz de la Escritura, ¿quién es un santo? En Romanos 1:7 dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser, ¿qué? Santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, llamados a ser santos. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. No dice a los que están ahí en el cielo. No dice a los que ya han muerto. A los que han pasado una examinación para ver si son declarados santos por Pedro. No dice nada de eso. Sino los que han creído, los que son creyentes, son santos. En Efesios 1:1, Efesios 1, versículo 1, ¿quiénes son los santos a la luz de las Escrituras? Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están ¿en qué? En Éfeso. A los santos que están en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, a los santos, a los creyentes, no a los santos que están allá en el cielo, no a los santos que ya han partido con el Señor, no a aquellos santos aquellos cristianos que fueron superhéroes y fueron declarados por el Papa santos. No es lo que dice la Escritura. ¿Qué es un santo? Son los creyentes, aquellos que han sido redimidos, son santos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Qué es un santo a la luz de la Biblia? Es todo aquel que ha sido redimido por Cristo. Todo creyente es un santo. Somos llamados a vivir en santidad. Somos santos porque Cristo, por medio de su sacrificio, nos ha santificado y somos santos. Ahora, ¿qué es un santo según la Iglesia Católica Romana? Bueno, es un santo, es un fiel, un católico romano que vivió fielmente e hizo grandes obras aquí en la tierra, y que aún en ciertas ocasiones, cuando quizás hizo un milagro, oró y alguien sanó milagrosamente. ¿Y qué es un santo? Bueno, es un ser que hizo grandes obras y murió, y de ahí alguien por alguna razón se le ocurrió pedirle algo a ese ser que murió. ¿Y qué pasó? Pasó un milagro. Y entonces llaman a Roma y dicen: mira, aquí algo sucedió. Una persona aquí, un fiel católico romano, oró a cierta persona y se respondió. ¡Wow! ¡Qué grande milagro! Bueno, ok, no hay problema. Vamos a verlo, vamos a investigarlo. Y después de repente otro milagro, y ya con eso es suficiente. 2 milagros investigaron, fue un fiel católico romano, se inclinaba ante ídolos y etcétera, desobedeció el mandamiento de Dios. Y bueno, hizo grandes obras creyendo que sus obras lo iban a salvar. Y bueno, fue al cielo, y ahora ya el Papa investiga y dice: ok, lo vamos a canonizar, ¿se dice? Canonizar, lo vamos a canonizar, vamos a declararlo un santo. Ahora ya los fieles peregrinos católicos romanos pueden acercarse al santo, porque ahora ya el santo, por la declaración del Papa, ahora es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Lo ve todo, lo sabe todo, lo escucha todo. Pídele a tu santo. Ese es un santo.
conforme la Iglesia Católica Romana, aquellos que ya están allá en el cielo, pero no solamente aquellos simplemente que han muerto, sino que han sido fieles y hicieron muchas obras grandes, superhéroes. Según Roma, eso es un santo. Así que ellos están muertos físicamente y están en la presencia de Dios. Ahora, vamos a hablar un poquito aquí. Nosotros los cristianos, lo digo porque ellos, cuando hacen su defensa, ellos lo que tienen esta costumbre, por ejemplo, Luis Toro y todo aquel defensor de la Iglesia Católica Romana, tienen la costumbre de agarrar a cierto grupo religioso y quieren meternos a todos en un mismo bolsillo. Nosotros, como cristianos, creemos que la persona muere, obviamente físicamente, pero está vivo espiritualmente. Por eso es que creemos que hay un cielo y hay un infierno. Al morir, el que no está en Cristo va al infierno. ¿Qué es lo que va al infierno? Su espíritu. Es un ser viviente. No es como el testigo de Jehová o el adventista, que ellos creen que paras de existir. Entonces, Luis Toro es muy astuto en esto y trata de decir, mira cómo están agarrados en ellos. Y ya dice, oh sí, verá, vemos en la Biblia que sí, están con vida. Y ya de como que agarran confianza, oh sí, está este padre, sí sabe lo que está hablando, wow. Todos los protestantes son unos ignorantes. No, vamos a ver algo aquí. ¿Quién es el ignorante? Y vamos a ver cómo ellos agarran cualquier texto para querer apoyarse en su falsa doctrina errada, que la Biblia no lo respalda. Obviamente ellos tienen que torcer las escrituras. Pero vamos a ver aquí en Isaías 8:9. Isaías 8:9, que es lo que dice, nos hace una pregunta que es obvia, retórica, en Isaías 8, versículo 19. Dice, y si os dijeren, preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responder. Y esta es la pregunta, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Será que necesitamos ir y consultar a los muertos? Los muertos que obviamente, muertos físicamente, pero espiritualmente ya sea que están en el cielo o en el infierno. ¿Será que ellos al morir de repente son omnipresentes, lo ven todo, lo saben todo? ¿Tienen el poder de Dios de repente al morir cuando entran al cielo? ¿Consultará el pueblo a su Dios? Obviamente sí, a Dios vamos a consultar, no vamos a consultar a los muertos. Dice, ¿consultará a los muertos por los vivos? ¿Será que los vivos van a estar consultando a los muertos? La respuesta es obvia, no lo vas a hacer. No somos llamados a consultar a los muertos. Y obviamente aquí se está hablando de muertos, obviamente físicamente. Muertos físicos, físicamente hablando. Porque obviamente después de morir hay un alma. Pero aquí la Biblia cuando habla de los muertos, habla de los que ya han muerto, ya no están en esta tierra. Han muerto. A la luz de las Escrituras, nosotros ya hemos visto lo que es un santo. ¿Qué es un santo? Es un creyente. Si los católicos romanos estuviesen en lo correcto tocante su errada enseñanza tocante lo que es un santo, entonces hay ciertos problemas que podemos encontrar. Porque si un santo, según la Iglesia Católica Romana, es un fiel católico romano que hizo grandes cosas, que aún en su vida hizo un milagro, y después de morir alguien oró a ese santo o a ese ser que murió, según ellos su creencia, que está ahí en el cielo, y hizo ciertos milagros, fue declarado por el Papa, después de investigarlo, un santo, que están ahí en el cielo. Si es cierto la doctrina de ellos que un santo es un ser que ya está ahí en el cielo, un superhéroe, en el cual tú le puedes orar, pedir que interceda por ti, entonces nos vamos a encontrar con ciertos problemas. Vamos a ir aquí en Efesios 6. En Efesios 6, versículo 18. Efesios 6. Hay ciertos problemas al creer esto. Y obviamente la Biblia no enseña esto, lo que ellos enseñan. Efesios 6, 18 y 19. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos,
Luego dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Una pregunta. Si un santo, según Roma, según la Iglesia Católica Romana, si un santo es un ser que está allá en el cielo, un superhéroe, declarado por Roma ser un santo, que ya están en gloria, ya están en la presencia de Dios Altísimo. Si esto es cierto, si aquí se refiere a lo que es un santo según el entendimiento de Roma, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda su perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Será que la Biblia nos llama a orar por aquellos que ya están ahí en la presencia de Dios? ¿Acaso estarán en algún peligro allá en el cielo? ¿Acaso allá hay persecución allá en el cielo? ¿Acaso hay enfermedad allá en el cielo? ¿Acaso hay necesidad allá en el cielo? ¿Acaso será que los que están allá en el cielo necesitan de nuestra oración? Porque si Roma está en lo correcto de que un santo es un ser que ya está allá en el cielo, en la presencia de Dios, que está en un lugar más mejor, una posición más mejor porque están en la presencia de Dios. Según ellos podemos orarle a ellos porque están en una mejor posición, pueden ser escuchados por Dios mejormente porque están allá arriba. Y si es cierto, entonces ¿será que nosotros somos llamados a orar? ¿Será que eso es lo que enseña la Iglesia Católica Romana? ¿De que hay que orar por los que están allá arriba en el cielo? ¿Por los santos? No, ellos no enseñan eso, ¿verdad? Ni tampoco la Biblia lo enseña. Entonces, si es cierto lo que enseña la Iglesia Católica Romana tocante a los santos, se encuentran con este problema. Entonces, ¿por qué no comienzan a orar por los que ya están ahí arriba? Los que están ahí arriba necesitan de tu oración y tú le estás pidiendo a ellos favor cuando ellos necesitan de tu favor. ¿Se ven el error? Ellos no adoran en espíritu y en verdad, sino están en error. Están errados conforme a su entendimiento. Según Roma, los santos están en una mejor posición para el beneficio de los creyentes, porque están allá en el cielo. Entonces, están en un lugar mejor para el beneficio de los oyentes. Pero Pablo en Filipenses, ¿qué es lo que dice Pablo en Filipenses? ¿Será que Pablo creía de que, bueno, al morir él va a ser un santo hey, hermanos míos, al morir voy a estar en una posición mucho mejor al beneficio de ustedes? Pídanme a mí y yo voy a interceder por ustedes allá en el cielo. ¿Será que Pablo dijo eso? ¿Será que Pablo tenía ese entendimiento? En Filipenses 1, versículos 23 al 25. Dice, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Obviamente porque va a descansar. En la tierra hay tribulación, hay angustia, hay hambre, hay persecución. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Según Pablo, es más provechoso quedarse aquí en la tierra para la obra. Porque aquí en la tierra Pablo va a saber las necesidades de la iglesia y poder orar por los hermanos. Pero ya estando ya en el cielo, él no es omnipresente, omnisciente. Él no va a poder saber. Pero aquí en la tierra él sabe. Y él va a obrar para el reino de Dios. Porque ya en el cielo él se va a descansar. Él no va a estar intercediendo. Pero según Roma dicen que los que ya están ahí arriba, los santos, están en un lugar, en una posición mejor para el beneficio de los peregrinos católicos romanos, porque pueden interceder por ti. Pero Pablo no tiene nada de eso en mente. No hay ninguna enseñanza que te diga, bueno, vamos a estar en un lugar mejor y ¿saben qué? A irme al cielo, voy a poder orar por todos los creyentes en todo el mundo porque voy a poder escucharlos. Pero Pablo dice, no, es mejor que me quede para beneficio de ustedes. No dice es mejor que me vaya para beneficio de ustedes. No, eso no es lo que dice. 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Va a ser mejor. Es para su provecho que yo me quede. Porque al estar en el cielo, yo no voy a poder escucharlos. La Biblia no enseña eso. Apocalipsis 6, vamos a Apocalipsis 6.
Vamos a ver lo que se les llama hacer a los que ya entran en la presencia de Dios. Apocalipsis 6, versículos 9 y 11. Apocalipsis 6, 9 y 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo del altar las almas de los que habían sido muertos, los que están muertos, obviamente, muertos que físicamente, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra carne o nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen. Ellos van a descansar, no van a estar ahí intercediendo, no van a estar ahí ocupándose a ver qué está sucediendo en la iglesia, allá abajo en la tierra, y interceder por ellos. No, se les dijo que descanse todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Así que van a descansar. Pablo dice, es muchísimo mejor porque voy a descansar, pero aquí en la tierra voy a obrar y es para vuestro provecho. Dios es el único que nos puede escuchar. Dios es el único que nos puede escuchar. Dios es poderoso. Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Por eso Jesucristo intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Vamos a ir aquí en Salmos 73, 25. Salmos 73, ¿qué es lo que dice la Escritura? Salmos 73, versículo 25. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice el salmista, solamente a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Así que, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Solamente a Dios tenemos en los cielos. Cristo tenemos en los cielos. Cristo es Dios y Él intercede por nosotros. El Espíritu Santo está en los cielos y intercede por nosotros. Ellos sí son omnipotente, omnipresente, omnisciente. Son todopoderosos. Ellos sí ven, ellos sí escuchan, ellos sí pueden responder. Pero no hay nada en las Escrituras que te enseñe que un ser humano al morir, al partir, tenga ciertos atributos, porque esos atributos no son comunicables. Eso solamente los tiene Dios. Así que tenemos al Espíritu Santo, como ya vimos en Romanos. Tenemos a Jesucristo que intercede por nosotros. Pero no hay nada en las Escrituras que nos diga que algún ser que murió llega a ser un santo y puede interceder por nosotros. Por tanto, pídele a ellos. Eso no es lo que dice la Escritura. La Biblia no enseña eso. No hay nada. No lo enseñó Pedro, ni Pablo, ni Timoteo, ni Santiago, ni Lucas, ni Juan, ni Mateo. No lo enseñaron. La intercesión de los santos, según la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, no es bíblica. No es bíblica la enseñanza de la intercesión de los santos, según el entendimiento de la Iglesia Católica Romana. Y ellos tratan de utilizar ciertos versículos en la Biblia. Vamos a ir rápidamente, vamos a ir aquí en Lucas 16. Vamos a ver cómo ellos tratan de usar estos textos. Lucas 16, pero vamos a ver cómo no encaja. Lucas 16, versículos 23 al 31. Y aquí hay muchos defensores de la fe católica romana que están allí en los medios sociales y según ellos tratan de defender su falsa, errada creencia de la intercesión de los santos y te dicen, mira, y de nuevo, te meten en el bolsillo, meten a todos en el bolsillo, dicen, mira, los protestantes, ellos creen que tú mueres y ya estás muerto, ¿no? Nosotros no queremos que ya pares de existir. Obviamente mueres físicamente, pero espiritualmente estás vivo. Y es lo que vemos en la Biblia también. En Lucas 16, versículo 22 al 31, dice, aconteció que murió esto es el rico y Lázaro, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una grande cima está puesta entre vosotros entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá.
Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, en otras palabras, las escrituras, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Así que ellos tratan de demostrar que según aquí se está enseñando la doctrina de la intercesión de los santos. ¿Será que el rico y Lázaro enseñan la intercesión de los santos? ¿Será que ese es el punto de la parábola del rico y Lázaro? ¿Será que ese es el fin de enseñar? ¿Será que está enseñando la intercesión de los santos según la creencia de la Iglesia Católica Romana? Bueno, no está enseñando la intercesión de los santos. Para nada enseña eso. Lo que está enseñando es de que hay un infierno. Cuando tú mueres, si estás sin Cristo, hay un infierno. Y ya no hay más que interceder. Y no, nadie va a volver del infierno. Y no, nadie va a morir y ir al infierno y va a regresar y decirte, wow, yo miré al infierno, esto y el otro, arrepiéntate. No. Dice Jesús, si tienen las escrituras. Tienen las escrituras. ¿Será que la petición del rico fue contestada? No, no le fue contestada. No dijo, sí, vamos a llevarlos, vamos a escuchar tu petición. Dice, no, tienen las escrituras. Vemos aquí en Lucas, versículos 27 y 28, dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Quién está aquí rogando? ¿Quién está pidiendo? Bueno, el rico, ¿verdad? ¿Y el rico está dónde? En el infierno. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Bueno, tenemos una pregunta. Tenemos a Abraham, tenemos a Lázaro, tenemos al rico. ¿Están muertos? Todos ellos están muertos, ¿verdad? Aquí no vemos a ningún vivo que le pida a Abraham o que interceda. No le pida a Abraham, intercede por mí. No le pida a Lázaro. Aquí están muertos. Abraham está muerto. Lázaro está muerto. El rico está muerto. Según la creencia de la intercesión de los santos, esto pues obviamente no. Aquí no te está enseñando la intercesión de los santos. Y luego tenemos a un condenado porque está en el infierno. Si según esto está enseñando la intercesión de los santos, tú tienes a un condenado, a alguien que está en el infierno intercediendo por los que están aquí en la tierra. ¿Será que la Iglesia Católica Romana enseña de que los que están en el infierno interceden por los que están aquí en la tierra? No, ¿verdad? Porque la creencia de los santos no es esa, ¿verdad? Es un ser que está en el cielo que intercede por ti. Pero aquí tenemos a un condenado. ¿Será que Roma enseña que los condenados están ahí en el infierno intercediendo por los que están aquí en la tierra? No, ¿verdad? Entonces, no enseña la intercesión de los santos. Ni no puedes usar estos capítulos o estos versículos para respaldar tu creencia de la intercesión de los santos. Versículo 29 dice, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, así que óiganlos. Versículo 30 dice, y él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, están muertos físicamente, obviamente, pero espiritualmente están en existencia, se arrepentirán. Así que muertos, ¿qué? Están muertos. Dice, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Así que sí están muertos, ¿verdad? Están muertos. Entonces, y si alguien fuera entre los muertos, están muertos, obviamente, ¿qué? Físicamente. Pero espiritualmente no lo están. Y de nuevo, lo digo de nuevo porque ellos quieren meternos a todos en un mismo bolsillo. Los adventistas y los testigos de Jehová, ellos creen que al morir paras de existir. Pero el cristiano evangélico, los bautistas, no creemos eso. Sabemos que al morir, ya sea vas al cielo o vas al infierno. Tu alma no para de existir. La aniquilación no es bíblica. Y eso ya lo hemos predicado aquí. Entonces,
Obviamente ellos te dicen, oh, que mira, los protestantes dicen que al morir, mira, y aquí dice, y aquí están vivitos, aquí se están comunicando. Pero aquí tú miras a muertos comunicándose. No miras a un vivo comunicándose con un muerto. O viceversa. No miras eso. Entonces, estos versículos no te pueden apoyar en tu creencia, tu falsa, errada creencia de la intercesión de los santos. Los muertos no te van a oír, no te van a responder. No van a responder tu oración porque no te pueden oír. Ellos están muertos. Y de nuevo repito, ¿muertos qué? Ellos están muertos ¿qué? ¿Ah? Físicamente están muertos, ¿verdad? Físicamente, porque nosotros no estamos diciendo que están muertos, no estamos diciendo que paran de existir. Están muertos físicamente. Lo digo de nuevo porque ellos siempre quieren meternos en el mismo bolsillo. Y con eso quieren agarrar crédito, decir, mira, ya ves, aquí están, la Biblia dice que todavía existen, esos protestantes están errados. Te mienten, te dan una mentira tocante sus falsas, tocante lo que es un santo, y te mienten tocante lo que creemos los evangélicos y los bautistas. Te mienten. Ellos también van a usar en Lucas 16, 22 al 31. Bueno, ya lo vimos aquí en Lucas. Así que no te van a oír. También van a usar el Mateo 17. Mateo 17, vamos a usar aquí Mateo 17. Vamos a ir rápidamente. Según para ellos demostrar de que la intercesión de los santos es bíblico. Mateo 17, versículos 3 al 8. Dice, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Hablando con quién? Con Jesucristo. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. A él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. A nadie vieron sino a Jesús solo. En otras palabras, solamente a Jesús. Solamente a Jesús. Moisés y Elías no intercedieron. No se dice que ellos estaban intercediendo por Jesucristo. No se dice que Jesús les pedía a Moisés y Elías que intercedieran por él. No vemos eso. No vemos eso. No se nos dice qué es lo que estaba pasando aquí, qué es lo que estaban hablando, qué es lo que estaba sucediendo. Vamos a ir a Lucas 9:30. Lucas 9:30 nos deja saber qué es lo que estaba pasando. Lucas 9, versículos 30 y 31. Dice, he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. ¿De qué hablaban? Estaban hablando de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Obviamente hablando de la ley de los profetas. Jesús iba a cumplir la ley, estaba cumpliendo profecía. Estaban hablando, no es que estaban intercediendo por Jesucristo, no es que Jesucristo les pedía que intercediera por él. Eso no lo vemos en las Escrituras. Jesús no les pide algo, ¿o acaso es lo que leemos? No. Así que aún Mateo 17 no los respalda, no demuestra de que la intercesión de los santos, según la creencia de la Iglesia Católica Romana, es bíblica. No lo respalda. Tratan también de usar en 1 Timoteo, vamos a ir rápidamente a 1 Timoteo 2, 1, 3. En 1 Timoteo 2, versículos 1 al 3. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Así que ellos tratan de usar esto. Dice, exhortando, el versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Así que ellos dicen, ya ves, orar unos por los otros. Dice, hay que orar unos por nosotros, enseña la Biblia. Así lo dicen ellos en sus videos. La Biblia dice, hay que orar unos por vosotros.
Pero ¿será que ellos creen? De nuevo hago la pregunta. ¿Será que la Biblia nos enseña? Porque aquí dice, hay que orar unos por los otros. Ellos dicen así. Bueno, ok. Pero aquí se está hablando de qué. Aquí se está hablando de que tú ores en el contexto de que ellos están hablando de que la iglesia de Cristo ore por los inconversos. Ore por los que están perdidos. ¿Orar qué? A que vengan a Cristo, a que vengan a la salvación. Eso es lo que vemos en su contexto. No está hablando de que los santos, conforme el entendimiento de la Iglesia Católica Romana, oren por los que están aquí en la tierra. Porque si ellos dicen, hay que orar unos por vosotros y los santos oran por nosotros. Entonces, pero también tú debes orar por ellos también, porque dice, orar unos por vosotros. Entonces yo voy a orar por los santos allá en el cielo. ¿Y qué voy a orar por ellos? ¿Qué necesidad tienen? ¿Será que yo puedo comunicarme con ellos? ¿Será que yo puedo escuchar e interceder por mí allá en la tierra y necesito esto y el otro? Oh, sí, voy a orar por ti y tú ora por mí también. Mira, esta es mi necesidad. ¿Será que es lo que vemos en la Biblia? No lo vemos, ¿verdad? No vemos eso en la Biblia. También usan Apocalipsis. Vamos a rápidamente a Apocalipsis. Vamos a ver en Apocalipsis 6. Este es un versículo que ya leímos. Apocalipsis 6, 9 y 11. Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido, ¿qué? Muertos, están muertos, obviamente físicamente, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban, ¿quiénes clamaban? Los muertos, ¿verdad? Los que ya están ahí en el cielo. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Dice, ¿qué es lo que dicen? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? ¿Ellos qué están pidiendo? Que venga vuestra sangre. Dios, mira lo que nos han hecho. ¿Cuándo te vas a vengar? Ellos no están intercediendo por los que están aquí en la tierra. No dice, Señor santo, te pedimos por los que están allá en la tierra. No dice eso, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas, qué? Nuestra sangre. No dice la sangre de los que están allá en la tierra. Nuestra sangre. Ellos acaban de morir, obviamente, pasaron la tribulación y piden, Dios, ¿hasta cuándo vas a vengar lo que nos han hecho a nosotros? Están pidiendo por ellos, no por los que están allá abajo. Aquí no se enseña de que están intercediendo por los que están ahí en la tierra. Y les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué dice? Descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Será que dice, y se les dijo que se ocuparan en interceder por aquellos que todavía están en la tierra, para que no mueran como ellos murieron? ¿Será que eso es lo que está diciendo ahí el texto? No, ¿verdad? No enseña eso, pero ellos le leen eso al texto. La Biblia no enseña de que ellos están intercediendo por los que están aquí en la tierra. No está enseñando eso. Apocalipsis 5.8 también dice esto. Apocalipsis 5.8, ¿qué es un santo? ¿Quiénes son los santos a la luz de la Biblia? Nosotros, ¿verdad? Somos los creyentes, somos los santos. Apocalipsis 5.8 dice, y aquí están muchos, por ejemplo, con Luis todos se asombran. ¡Wow! ¡Qué gran sabiduría tiene el hombre! Porque según la creencia de lo que ellos creen que es un santo, ¿verdad? Es alguien que ya murió, que está allá en el cielo. Pero ya vimos que eso está errado, ¿verdad? No es lo que enseña Roma. Un santo es todo creyente. Apocalipsis 5.8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los ¿qué? De los santos. Dice, wow, mira, dice, aquí está la intercesión de los santos. Mira, la oración de los santos, y según ellos, la creencia de ellos, la oración de los santos es aquel que ha muerto, un superhéroe cristiano que murió y fue investigado y fue declarado santo por el Papa y está en el cielo y intercede por ti. Según ellos es la creencia de ellos conforme lo que es un santo, pero ya vimos a la luz de la Biblia que la oración de los santos es la oración de los creyentes, es la oración de los que están en la tierra, pero no dice que es la oración,
¿Qué es lo que dice? A ver, vamos a decir. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las intercesiones de los santos que están aquí en el cielo. Que son las intercesiones de los santos que están aquí en los cielos, los cuales ellos hacen por los que están allá abajo en la tierra. ¿Será que eso es lo que dice? No, ¿verdad? Pero eso le leen ellos. Así lo leen ellos. Pero es la oración de los santos. ¿Qué es la oración de los santos? Los creyentes. Los que estamos orando. Sube nuestra oración al cielo. Vamos a ir a Salmo 141. Salmo 141. Voy rápido porque tenemos que hablar todo esto. Salmo 141, versículo 2. Son la oración de ¿qué? De los creyentes. Salmo 141, 2 dice, suba mi oración, dice el salmista, delante de ti como ¿qué? Como incienso. Suba mi oración. Sabemos que la Biblia nos enseña que las oraciones suben a Dios. Dios las escucha. Y dice el salmista, suba mi oración delante de ti como el incienso. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Así que suba mi oración delante de ti como el incienso. La oración de los creyentes. ¿Qué es lo que está ahí en Apocalipsis 5:8? Es la oración de los creyentes, los que están aquí en la tierra, y sube la oración, y es la oración de los santos, es la oración de los santos. Entonces no es la oración de los que están ahí arriba en el cielo. Ellos no saben lo que están pasando aquí en la tierra, sino es la oración de los santos. ¿Quiénes son los santos a la luz de la Biblia? Los creyentes. En Lucas 1, versículos 10 al 13. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del ¿qué? Del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido ¿qué? Oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Así que incienso, tu oración ha subido, tu oración ha sido escuchada. La oración de los santos, ¿qué es? La oración de los creyentes. No es una oración de aquellos que murieron y fueron declarados santos por el Papa y ahora ellos están intercediendo por los que están aquí en la tierra. No, es la oración de los creyentes. Dios escucha, nuestra oración es elevada en los cielos y Dios las escucha. Así que esto enseña de que Dios oye nuestras oraciones. Es lo que está enseñando. No está enseñando de que alguien que ya murió sabe de lo que está sucediendo aquí en la tierra y intercede por el que está en la tierra. No. Salmo 65:2. Salmo 65:2, ¿qué es lo que dice? Ya hemos visto, ¿verdad?, que Jesucristo intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. No necesitamos más. Salmo 65:2 dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Tú oyes la oración. Dios oye la oración. En Proverbios 15:29, Proverbios 15:29, Proverbios 15:29. Así que vemos claramente, simplemente con el hecho de tener un poco de conocimiento de la Biblia, te liberas del error. En Proverbios 15:29 dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Él oye la oración de los justos. Así que Él oye la oración de los justos. No dice la intercesión de los santos que han sido canonizados. No dice eso. Sino que Él oye la oración de los justos. Regresando a Éxodo 20, 4 y 5. En Éxodo 20, versículos 4 y 5 dice, no te harás imagen en ninguna semejanza de los que están arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Así que no te inclinarás a ellas. ¿Por qué la prohibición? Porque te apartarás de la verdad. Del verdadero Dios te vas a apartar. Al hacerte imágenes, al hacerte ídolos, hacerte algo que representa a Dios, ¿qué es lo que va a causar? Va a causar que te alejes
de Dios. Va a causar que te alejes de la verdad y creas cosas que no son bíblicas y te aferres a tradiciones de hombres y quebrantes el mandamiento de Dios. Por ejemplo, Salomón, que se dice que fue un hombre sabio y cayó en el error, fue desviado. Vamos a Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11, ¿al por qué es la prohibición? Bueno, porque esto puede suceder. En Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11, versículos 3 y 4, dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Hablando de Salomón, sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Así que desviaron su corazón, ¿cómo? Llevándolo a imágenes. Inclinarse ante imágenes. Inclinarse ante ídolos fue desviado. Y así también el católico romano, en vez de ser apuntado al Dios verdadero, es desviado a las imágenes. Y es por eso que tú miras a muchos, a San Judas es mi santo favorito. Y tienen ahí su santo. Y tienen colgado a su santo. Y aman a su santo. Y son desenfocados de la misericordia de Dios, del verdadero Dios. Y son enfocados a un santo, a un ídolo, a María. Son llevados a ir y orarle, pedirle a un supuesto santo que no existe, en vez de ir directamente a la presencia de Dios. Es lo que hace la Iglesia Católica Romana. El católico romano no tiene un correcto entendimiento tocante quién es Dios. Y por tanto van tras, supuestamente lo que ellos dicen es María, y van tras los supuestos santos para que intercedan por ellos. Porque tienen un errado entendimiento de quién es Dios. Vamos a ver un poco el amor de Dios. Vemos que el amor de Dios es grande y nadie tiene más grande amor que Dios. Vamos a ver esto porque voy a decir algo que es verdad y bien claro. El amor de Dios es grande y eso lo vemos en las Escrituras. Vamos a ir a Juan 3:16, textos que ya conocemos. En Juan 3:16 vamos a hacer esto porque voy a dar un punto. Juan 3:16, hablando de que Roma está en error, adoran en error. Ellos adoran por vista, no es espiritual su adoración, no es bíblica su adoración. En Juan 3:16 ellos son llevados a adorar, a venerar, honrar a estas imágenes, a estos supuestos santos. Cuando Dios dice, yo no doy mi honra a nadie, no la comparto, no doy mi gloria. Juan 3:16 dice bien claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que tanto amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito. ¿Qué tan grande amor es ese, verdad? Dios es amor y dio a su Hijo unigénito. En Romanos 8, vamos a Romanos 8, versículo 32, dice así, Romanos 8:32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si nos dio a su Hijo, lo más valoroso para él, lo que valía más para él, si dio a su Hijo unigénito, ¿qué no nos va a dar las demás cosas? Qué grande es su amor, ¿verdad? Nos dio lo que tenía más valor, su Hijo. Nos dio su Hijo. ¿Qué no nos va a dar lo demás? Versículo 39 sigue diciendo. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que vemos el amor de Dios. Vamos a ver, vemos el amor de Dios. Vamos a ir en Efesios. Vamos adelante en Efesios 2. Vamos en Efesios 2, versículos 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es ¿qué? Es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero ¿qué? Dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dios es rico en misericordia y tiene un grande amor. ¿Qué tan grande amor es su amor? Nos dio a su Hijo. Mandó a su Hijo a morir por nosotros. Así que vemos también el amor de Cristo aquí en Efesios 3, versículos 18 y 19. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos los creyentes, en otras palabras, cuál sea la anchura, la longitud,
la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas llenos de toda plenitud de Dios. El amor de Cristo. ¿Qué tan grande es el amor de Cristo? Debes de venir y estudiar la palabra de Dios para llegar a conocer cada vez más y más qué tan grande es el amor de Cristo. Seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿Qué tan grande es el amor de Cristo? Vamos a Tito 3. Tito capítulo 3, está después de Timoteo. En Tito 3, versículo 4, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres. Así que Dios es bondadoso y Dios es amor. Vemos aquí en Hebreos 4:16, en Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues, dice, acércate a Dios. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate a Dios. Podemos acercarnos a Dios. No tenemos que temer, no tenemos que acercarnos para apaciguarlo. No es que Dios es un Dios que está ahí anciano, amargado o duro de corazón, falta de amor, falta de misericordia, falta de bondad. No, Dios es misericordioso, grande en misericordia, es grande el amor. Acerquémonos pues al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Acércate confiadamente. No tengas temor. Primera de Pedro 1:3. En Primera de Pedro 1:3. Simplemente estamos viendo unos textos que nos dejan saber quién es Dios. ¿Quién es Dios? Alabar a Dios, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Primera de Pedro 1:3 dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿su qué? Su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por su grande misericordia. Dios es grande ¿en qué? Dios es grande en misericordia. Grande en misericordia. Vamos a Éxodo 15:3, aún en el Antiguo Testamento, en Éxodo 15:3. Éxodo 15:3. ¿A qué diga 15:3? En Éxodo 15:3. Dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Condujiste en tu misericordia. Así que aún vemos la misericordia de Dios en Éxodo 15:3. En Éxodo 34, versículo 6. Éxodo 34, versículo 6. Éxodo 34, versículo 6 dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que dice: fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Grande en misericordia y verdad. Vamos a Nehemías. Vamos hacia adelante a Nehemías. En Nehemías, capítulo 9. Nehemías 9. Estamos viendo quién es Jehová Dios. En Nehemías 9, versículo 17, dice: no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Wow, qué tan grande amor, qué tan grande misericordia, ¿verdad? A pesar de que se rebelaron, Dios fue grande en misericordia, grande en amor. Dios no los dejó. Versículo 31 dice: mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Clemente y misericordioso. Vamos en Isaías 55:7. Isaías 55:7. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Dice Hebreos: acércate pues al trono de la gracia. Es amplio en perdonar, es grande en misericordia. Jeremías
en Jeremías 3:2. Yéndose adelante, Jeremías 3:2. Jeremías 3:2. ¿Por qué estamos viendo su texto? Porque voy a decir algo aquí. Jeremías 3:12 dice: Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, y dice Jehová: no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Wow, qué grande es Dios en misericordia. Dios perdona. Lamentaciones, ya no se adelante, Lamentaciones 3, versículos 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Yendo a Miqueas, yendo hacia adelante, a Miqueas, libro pequeño, está después de Jonás. Yendo a Miqueas 7:17. 7:18 que diga. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Wow. Dios se deleita ¿en qué? En misericordia. Dios se deleita en misericordia. Tengan en mente todos los versículos que hemos visto. ¿Quién es Dios? Dios es grande en misericordia. Se deleita en perdonar. Acércate, pues Dios es misericordioso. Dios perdona. Dios es bondadoso. Dios es amor. Grande es su amor. ¿Qué tan grande es su amor? ¿Qué tan grande es su amor? Tan grande que nos dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo no nos va a dar lo demás? Dios es tan grande en misericordia. La Iglesia Católica Romana apunta a un Dios no bíblico, pues tienen a un Dios que ha creado a una mujer que es más misericordiosa que Dios. Tienen a una mujer que es más grande en amor que Dios. Y es por eso que ellos dicen: ve a María, porque María es mucho más grande en misericordia, es más grande en amor, es más grande en bondad. Y es por eso que es necesario ir a María, porque Dios es un Dios amargado. Dios es un Dios que tienes que suavizar su corazón. Cuando la Biblia te dice que es grande en amor, grande en misericordia, se deleita en misericordia, se deleita en perdonar. Acércate confiadamente, pero Roma dice no. Acércate confiadamente a María, y de ahí María va a interceder por ti. Acércate confiadamente a los santos, y ellos van a interceder por ti. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, cuando les enseñó a orar, Padre nuestro, los dirigió directamente al Padre. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios puede escuchar tu oración. Dios es grande en amor. ¿Qué más grande amor necesitas? ¿Ya ven cómo Roma pinta a Dios? Te ponen un Dios que no es bíblico, porque el Dios bíblico es grande en misericordia, grande en amor, y puedes acercarte a Él confiadamente. Pero tienen ahí a los católicos romanos peregrinos acercándose a María. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que no se deleita en la misericordia. Es un Dios que no es tan grande en amor, porque María es más grande en amor. Según la supuesta María, las supuestas apariciones, la María que la Iglesia Católica Romana les pinta a los católicos romanos, María es más grande en amor. Fíjense en eso. Ellos están en error. Su adoración es en vano. No están en la verdad, están en error. Están en error. Éxodo 20, regresando a Éxodo 20, 4 al 5, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Por qué la prohibición? Porque vas a caer en error. Porque te va a guiar a un Dios que no es bíblico. Dios es espíritu, Dios no es materia. Dios es grande en misericordia. No tienes que ir a un santo. La Biblia no te enseña que ellos interceden por nosotros. La Biblia te enseña que Jesucristo intercede por nosotros, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Te enseña que Dios es misericordioso. La Biblia te enseña: acércate confiadamente a Dios. No te acerques temiendo. Pero muchos: me gusta San Judas. ¿Por qué? Es que Judas es más compasivo que Dios. Es que Judas es más grande en amor que Dios. Es más misericordioso. Es que Judas, es que yo puedo cargarme a mi santo y puedo andar en las pachangas, puedo andar en los bailes, puedo andar para acá y para allá, y hace lo que yo
lo que a mí me agrada. Le pido que me haga un milagro y me lo hace. Sin pedirme vivir en santidad, sin pedirme de que me niegue a mí mismo. Y es por eso que a muchos les gusta. Les gusta esa enseñanza, pues pido a mi santo y ando en el pecado, vivo como yo quiera, en rebeldía a Dios y todo. Pero le pido a mi santo y mi santo me responde. Cuando no adoran en espíritu y en verdad. Dios no quiere ser representado por una imagen, mucho menos adorado por medio de una imagen. ¿Saben? La Biblia nos da una descripción física del rey Saúl en 1 Samuel 9, versículos 1 al 2. Nos da una descripción de David en 1 Samuel 16, versículo 12. Y en 1 Samuel 17, 42. También nos describe cómo está Juan el Bautista en Marcos 1, 6. Pero nunca se nos da una larga descripción de Jesucristo. ¿Saben? Si esto de hacer imágenes o una imagen de Jesucristo fuera algo bíblico, fuera la voluntad de Dios el Padre, una pregunta: ¿por qué ninguno de los evangelios, ninguno de los apóstoles, por qué en ninguna parte de la Biblia se nos da una descripción de cómo es Jesucristo? Porque si hubiera sido, ¿verdad?, algo, digamos, los apóstoles cuando murió Jesucristo, cuando fue crucificado, o aún después que ascendió, ¿por qué no vemos que los apóstoles de ahí, ellos lo vieron? Ellos sabían exactamente cómo se miraba Jesucristo. Porque ellos no hicieron una escultura de Jesucristo y los ves y llegaron el día de Pentecostés. Llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes frente a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, inclinándose y adorándose, y adoraban por medio de la imagen a nuestro Señor Jesucristo. No vemos eso, ¿verdad? No vemos eso en el libro de los Hechos, ¿verdad? ¿Has leído la Biblia? ¿Lo ves? ¿Será que eso se nos enseña? ¿Será que la iglesia primitiva, que dice, la iglesia católica romana es la iglesia que Cristo fundó? ¿Vemos eso? ¿Vemos que los apóstoles hicieron una imagen de Cristo Jesús? Ellos lo vieron literalmente. ¿Por qué no lo hicieron? Porque era prohibición, porque Dios no lo permite, es pecado. Tú no miras en el Nuevo Testamento que los escribas, los fariseos tenían imágenes de Moisés, el padre Abraham, y que Abraham intercedería por ellos. ¿No lo miras? ¿No miras que ellos hicieron esculturas de los padres? ¿Por qué? Porque ellos sabían que era prohibido. No tienes una descripción exacta de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios que tú tengas una imagen que según representa a Jesucristo. Porque es prohibido. Porque Jesucristo es Dios. Y Éxodo te dice: no te hagas una imagen ni para representar a Dios. Así que es prohibición. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Nos acercamos por fe. La adoración verdadera es en espíritu y en verdad. En Romanos 7 o Romanos 10. Vamos a ir rápidamente a Romanos 10. Romanos 10. Rápidamente, ya me lo terminamos. Romanos 10, 17 dice así: así que la fe es por el oír palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es por eso que venimos a escuchar palabra de Dios. Predicamos la palabra de Dios porque por medio de eso viene la fe. No por medio de tener una escultura, no por medio de tener imágenes. No, la fe viene por el oír palabra de Dios, no por tener una imagen, no por colgarla una imagen y llevarla en todo el pueblo para que todos la vean, sinquen ante ella, la adoren, la veneren, etc. No, viene por el oír la palabra de Dios. Gálatas 3.1 dice así, miren, Gálatas 3.1, vamos a Gálatas 3.1. Vamos a ver cómo es que por fe es esto. No es por vista, es por fe. No es por tener imágenes. Gálatas 3.1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto es 20 años después que Jesucristo ascendió. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Cómo fue esto? Fue presentado ¿cómo? Por fe, por medio de la predicación de la palabra de Dios. Fue presentado a ellos, a los de Gálatas. Es por fe. La fe viene por el oír palabra de Dios. ¿Y cómo podemos ver a Cristo? Por medio de la predicación de la palabra de Dios. Es por oír por fe. No necesitamos de una imagen. Así que adorar no conforme a nuestra imaginación es lo que nos prohíbe. No conforme tú pienses, conforme tu pensamiento. Te prohíbe adorar conforme tu pensamiento.
Dios nos ha dejado cómo es que debemos de adorar. Adorar en espíritu y en verdad, no en error. Y hemos visto que muchos están en error tocante quién es Dios. Dios es grande en misericordia. Acerquémonos pues a Él. No te acerques a un ídolo, no te acerques a María, no te acerques a Judas. Acércate a Dios confiadamente, al trono de la gracia por medio de Jesucristo. No por medio de María, no por medio de los santos, sino por medio de Jesucristo. Adorar en espíritu y en verdad. Adoramos en gratitud por la gran misericordia de Dios, por el gran amor de Dios, por la gran bondad de Dios, por el perdón de Dios, por la grande salvación de Dios. La adoración a Dios no es invento del hombre. Por tanto, tú no puedes inventar tu manera de adorar. No es que yo estoy bien aquí, yo voy a hacer esto. No, vas a adorar, pero como Dios lo manda, porque Dios es quien inventó la adoración, de cómo adorarle a Él. No lo dejó al ser humano, sino nos acercamos adorando en espíritu y en verdad, no en materia, no en físico, no en error, en verdad tocante quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. La adoración a Dios no es un invento de los hombres. Nuestra adoración es una expresión de fe a Dios. Creemos por fe, Él está presente, Él es Espíritu y le adoramos, creemos que Él nos ve, Él recibe nuestra adoración. La adoración verdadera nos apunta a Dios, a su gracia, a su misericordia. La adoración verdadera nos apunta a Dios, a su grande misericordia, su gran bondad, su gran perdón, su fidelidad. Pero la adoración falsa te apunta a una supuesta mujer que tiene más grande amor, más grande misericordia, es más bondadosa que Dios nuestro Padre, que Jesucristo que murió por nosotros. La adoración falsa es lo que hace. Y es por eso que ellos tanto aman ahí a una imagen que ni es María, pero supuestamente es María. Adorando a esa imagen, venerando esa imagen. Dice, oh, no la adoramos, la veneramos. Pero es lo mismo. Es obvio que sí adoran. Los vemos ahí besando el yeso, besando la imagen, cargando la imagen, abrazando la imagen, besando la imagen, demostrando cariño a la imagen. Ellos adoran esa imagen, ellos honran a esa imagen, se inclinan ante esa imagen cuando es la prohibición de Dios. Dios dice, no lo hagas, ellos dicen, sí lo vamos a hacer. Así que la adoración verdadera nos apunta a Dios, al Dios bíblico, y nos acercamos y no necesitamos a nadie más, porque más que suficiente su gran misericordia, su gran amor, su gran perdón, su fidelidad. Acerquémonos al trono de la gracia. Adorar de corazón, no de labios. Adorar de corazón. Regresemos a Éxodo 20, versículos 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No te harás imagen para adorar al verdadero Dios.